Yo no estuve en el gobierno para causar la muerte a la población, ni tampoco para manipular las fuerzas del orden que dan seguridad al país. Y hoy también se les quiere involucrar y desprestigiar. La misma policía a la que agradecíamos por estar en primera línea de batalla en la lucha contra la pandemia COVID-19. Ahora es satanizada y acusada de una brutal represión, incluso siendo señalados como asesinos. Mi homenaje y gratitud a la Policía Nacional del Perú, como siempre lo he hecho. Los hechos que causaron las muertes y los heridos que todos lamentamos tienen que ser investigados profundamente para determinar las responsabilidades de cada uno de ellos. Asimismo, quiero declarar que los mandos y protocolos ya se encontraban establecidos cuando yo asumí la presidencia, porque mi responsabilidad como presidente no era favorecerme como político, sino trabajar con mi alma, corazón y vida por lograr la estabilidad de mi país. Un país golpeado y agonizante, que hoy debe restaurarse. Me queda la sensación de que existieron manos oscuras que tuvieron por interés provocar la violencia, el caos, la muerte, para culpar al gobierno de turno. Entiendo que para la coyuntura que atravesaba nuestro país, un presidente de transición designado por el Congreso, al que muchos jóvenes cuestionan, nos llevara a una crisis social. Pero ese fue el proceso legal que nos exigió la Constitución ante los actos revelados que pusieron en cuestionamiento la integridad moral del presidente Martín Vizcarra, cuyo gobierno privó a muchas personas de acceso a la salud en plena pandemia, al no cumplir con promesas de construir los 80 hospitales para el año 2019 en todo el país. Pactar con la corrupción, atropellar la democracia y transgredir la Constitución era defender esa insana filosofía del roba pero hace obra. Muchos medios afirmaron que yo impulsé la moción de vacancia. Eso es una infamia contra la democracia. Esta fue presentada por un grupo de parlamentarios de varias bancadas que consideraba que existían elementos de corrupción en el señor Martín Vizcarra. Entonces, ¿qué debía hacer yo? ¿Esconder la moción? Proceder de esa manera implicaba ser cómplice de la corrupción. Mi responsabilidad, señalada por la Constitución y por el reglamento del Congreso, era poner esa moción a consideración de los 130 parlamentarios y llevar todos los procedimientos que así lo establece el reglamento del Congreso. Fueron 105 votos de legisladores los que, siguiendo los mecanismos ya establecidos por la Carta Constitucional, procedieron a la vacancia. Por tanto, esa fue legítima en su proceso, fondo y forma, garantizándose el debido proceso. Es lamentable el cuestionamiento de mi legítima elección como parlamentario. El menosprecio a los miles de votos que me respaldaron en mi región natal, Tumbes, que por tercera vez me entregó su confianza para representarlos en el Congreso. ¿O acaso se desprecia a las regiones con poblaciones pequeñas como Tumbes? Yo me siento orgulloso de mi tierra, de mi gente, y expreso mi rechazo a esos señalamientos que no representan a la población del interior de mi país. Los mismos señalamientos que desprestigiaron mi trayectoria, tanto política como personal, y me discriminaron por no haber concluido mis estudios superiores, cuando hoy vivimos momentos en los que se necesita hombres y mujeres con valores. Por otro lado, expreso mi reconocimiento al presidente del Consejo de Ministros y al grupo de profesionales que me acompañaron a conformar este gabinete en menos de 24 horas en una de las mayores crisis que atravesaba el país. En menos de 24 horas no llamé a mis amigos ni a mis correligionarios. Se nombró un gabinete con carácter plural y diverso, tanto política como sectorialmente. Convocamos a personas con experiencia y gestión comprobada para afrontar la crisis sanitaria, recuperar nuestra economía deteriorada y los miles de millones de puestos de trabajo que se habían perdido. Buscamos profesionales para controlar la pandemia del COVID-19 y sus efectos, que nos llevó a tener la tasa más alta de peruanos muertos por millón del mundo. Fallecidos que seguramente son padres, madres, hermanos e hijos de muchos de los que nos están escuchando. Muchas falsedades se han dicho, que con mi designación a la presidencia se iba a postergar las elecciones. Falso. Que se iba a permitir la reelección de los parlamentarios. Falso. Que era un presidente usurpador y golpista. Falso. Que iba a permitir el licenciamiento de más universidades. Falso. Que iba a indultar a don Tauro Humala. Falso. Que iba a recortar programas sociales como Pensión 65 y otros. Falso. Y muchas cosas más. Pero eso sí digo
Muy pronto las cosas quedarán esclarecidas. Y no solo la historia juzgará, también la justicia. Yo fui presidente constitucional de la República y dentro de mis atribuciones logré firmar la ley que fortalece los ingresos y las inversiones de los 25 gobiernos regionales para una mejor descentralización. La ley de devolución de aportes de la AFP, que beneficia a millones de peruanos que en estos momentos se encuentran atravesando una difícil situación económica. Soy un hombre de fe, demócrata, con 40 años de militancia en Acción Popular, partido político histórico que siempre se ha caracterizado por tener tradición democrática. Fui elegido presidente del Congreso y como tal asumí la presidencia de la República por mandato constitucional. Si di un paso al costado fue para impedir que aquellos que buscaban el caos y la violencia logren sus objetivos con más sangre. Si en estos días opté por el silencio, fue para evitar cualquier perturbación al recambio constitucional. Al encontrarnos en un proceso de transición democrática, lo que más me interesa como hombre de Estado es que se consolide la democracia y la tranquilidad en el país. Compatriotas, durante mi gestión planteé el retiro de la plancha presidencial de candidatos de mi partido, Acción Popular, y lo hice para que no existan dudas que conduciría un proceso electoral imparcial, tal y como lo hizo Valentín Paniagua hace 20 años. Exhorto al presidente Francisco Sagasti y a su agrupación política del Partido Morado, hoy partido de gobierno, el retiro de su plancha presidencial, para que de esta manera se garantice el desarrollo de un proceso electoral neutral y transparente. Es lo que el Perú necesita y espero que nadie se corra de esta responsabilidad.